Hola estudiantes, en esta lección vamos a usar el criterio ángulo, lado, ángulo para determinar si dos triángulos son congruentes. Cuando hablamos de ángulo, lado, ángulo, estamos hablando de dos ángulos y el lado que está incluido entre esos dos ángulos. Básicamente yo siempre digo que es el ángulo, el lado que conecta los dos ángulos. Vamos a ver aquí este primer ejemplo. Si vemos aquí en el triángulo de arriba, en el triángulo RST, tenemos este ángulo aquí, el que tiene una marca y el que tiene dos marcas. Y entonces el lado incluido entre esos dos ángulos es RT. Es el lado que básicamente conecta R con T. Si miramos al otro triángulo, tenemos la marca que tenemos en R, también la tenemos aquí en T. Y entonces las dos marquitas aquí en este ángulo que contiene R. Y el lado que está incluido entre esos dos ángulos es TR. Tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado y ángulo. Como en R y en T hay más de un ángulo, tenemos que usar las tres letras de los vértices para escribir el ángulo. Recordándonos que siempre donde está el ángulo, donde es el vértice del ángulo, siempre va a ser la letra del medio. Tenemos el ángulo SRT. Y ese ángulo es congruente con ángulo, si decimos SRT, abajo vamos a decir QTR. Y ahí tenemos el ángulo. Ahora, el lado incluido es RT con TR. Y entonces el otro ángulo va a ser el que tiene dos marcas y de nuevo tenemos que usar las tres letras para indicar el ángulo, donde T va a ser el vértice, va a ser en el medio. STR es congruente con QRT. Podemos ahora concluir que triángulo RST es congruente, con TQR por ángulo, lado, ángulo. Vamos a ver otro ejemplo. De nuevo, para usar ángulo, lado, ángulo, necesitamos dos ángulos y el lado que está incluido entre esos dos ángulos. Vemos ángulo B, ángulo C y el lado que está incluido entre esos dos ángulos. Y tenemos ángulo E y ángulo F y el lado que está incluido entre esos dos ángulos. Tenemos ángulo, ángulo, lado. Aquí, al opuesto al otro que hicimos, al contrario al otro que hicimos, podemos usar solamente la letra para indicar el ángulo porque hay solamente un ángulo en cada vértice. Tenemos ángulo B, que es congruente con E. Lado BC, que es congruente con EF. Y ángulo C, que es congruente con F. Podemos concluir que triángulo ABC es congruente con triángulo DEF por ángulo, lado, ángulo.
Este aquí es semejante al primero que hicimos, pero que en el primero que hicimos, el ángulo que estaba acá arriba correspondía con el que estaba acá abajo. Y vemos que ahora el que está aquí corresponde con este. So, tenemos el ángulo que contiene U con el S y el lado que lo contiene, que es el lado que comparten, que sabemos que por la propiedad reflexiva tienen que medir igual. Igualmente acá abajo tenemos el ángulo que contiene U, el que contiene S y el lado incluido. So, tenemos ángulo, lado, ángulo. Tenemos que usar las tres letras porque en U hay más de un ángulo y en S también hay más de un ángulo. So, vamos a hacer ángulo RUS. RUS es congruente con TUS. Entonces tenemos lado US y es congruente con US. Y entonces tenemos ángulo RSU y es con TSU. Y entonces podemos concluir que los dos triángulos son congruentes por ángulo, lado, ángulo.